Buenos días a todos, gracias por acompañarnos en esta nueva clase abierta, donde tenemos el gusto, clase abierta que hemos denominado Estrategias de Inserción Internacional en un nuevo contexto global. Bueno, lo que está pasando a nivel internacional en términos de política comercial, lo que, por supuesto, la agenda que está imponiendo la administración Trump y bueno, y todo lo que está ocurriendo también con la guerra comercial, con China y cómo están reaccionando los diferentes bloques y países a nivel mundial, justifica que dos expertos nos hablen un poco sobre cómo están viendo estas estrategias de inserción internacional en este nuevo contexto global. En particular recibimos desde Chile al expositor central, que va a ser Andrés Reboledo, que bueno, tiene un currículum muy amplio. Voy a hacer, en los dos casos voy digamos, a ser muy injusto en cuanto a la experiencia que tienen, pero bueno, Andrés Reboledo, entre otras cosas, es economista, ex ministro de Energía de Chile, ex director de la Direcon, que es la agencia o la dirección, digamos, que negocia todos los acuerdos comerciales. Es un negociador, un reconocido negociador que ha tenido a cargo la negociación de varios tratados de libre comercio que tiene hoy vigente Chile, que como saben es un país que muy activo en la firma de acuerdos comerciales, tiene muchísima experiencia en comercio internacional y en tratados comerciales, además ha sido también embajador, conoce muchísimo Uruguay, y bueno, y no es la primera vez que visite la Católica, así que Andrés, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, y Marcel Bayán, que también es muy conocido por todos ustedes, que es doctor en Economía y integrante del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, docente investigador, es ex consultor económico de la Secretaría sector de la asesoría técnica de la Secretaría del Mercosur, miembro del Comité de Selección del Fondo Clemente Estable, también tiene un currículum muy amplio, grado 5 de Comercio Internacional, y bueno, un verdadero experto que va a estar a cargo de comentar lo que va a ser los comentarios de la presentación de Andrés, ¿no? Con una visión quizás más desde el lado uruguayo y también del Mercosur. Así que bueno, no vamos a perder más tiempo y le vamos a dar paso a la presentación de Andrés para que después Marcela haga los comentarios y vamos a abrir finalmente un espacio para preguntas. Gracias a todos por acompañarnos, Andrés. Gracias. Voy a ver si... Perfecto. Vamos. Esto es como la ley de Mendel, a veces prepara todo y el momento no funciona. Bueno, muy buenos días a todos, todas. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Ignacio, por invitarme nuevamente. En Chile, por lo menos vuestra universidad o similar, le decimos la Cato, de la Católica, que tiene una gran universidad, lamentablemente no es equivalente en su equipo de fútbol, me temo, en el caso de nuestro país, tiene un equipo que siempre pelea y lucha mucho el torneo futbolístico. Muchas gracias por la invitación, gracias por la presentación. La verdad es que Ignacio lo decía, varias cosas uno ha hecho cuando ya tienes unos años en la vida, pero lo más importante, que no lo dijo Ignacio, lo dijo al pasar, es que la verdad que fui embajador solo una vez en este país, así que creo que eso es lo más relevante, porque para efectos de no solo hoy día poder compartir con ustedes esta experiencia, sino que lo que ha sido el devenir de la política comercial y de la inserción comercial de Uruguay, de Chile, de América del Sur, uno ha transitado por varias experiencias. Bueno, lo que quisiera compartir esta mañana con ustedes básicamente es lo que está pasando en materia de comercio internacional. Creo que la coyuntura hoy día en materia de comercio internacional es rica en noticias, acontecimientos, novedades, expectativas, incertidumbre. Probablemente es lo que marca hoy día el panorama en materia de política comercial, de inserción en los mercados mundiales. Poco un panorama en carácter más global de lo que está pasando en los últimos años en relación a la arquitectura del comercio internacional, la institucionalidad, cómo se ve América Latina, cómo se ve el Uruguay y Chile en ese contexto. Lo primero,
creo que está allí las consideraciones fundamentales respecto a esta coyuntura. Lo primero es constatar que efectivamente hoy día estamos en una situación bien paradójica. Paradójica en el sentido de que después de la crisis subprime del 2008 y las consecuencias que vivieron nuestros países, el mundo, pero por cierto también nuestra región, en cuanto a crecimiento y sobre todo los flujos comerciales, hay varios gráficos. Yo entiendo, Ignacio, que aquí muchos de los chicos estudian carrera asociada, comercio, economía, por lo tanto, probablemente algunos de ustedes en algún momento por ahí se ha cruzado con gráficos a nivel mundial que muestran cómo crece el comercio, cómo crece el PIB mundial. Usualmente esas dos cosas están correlacionadas en la historia del comercio internacional. Los últimos años se han cruzado, el comercio no ha sido el motor como fue en los 90 del crecimiento en muchos de nuestros países. Y en consecuencia ese 2008 nos pegó mucho, tuvimos un efecto muy complejo cuando nos costó mucho retomar el dinamismo en general en nuestros países y en el mundo, las economías centrales y principales. Y este año, 2018, muchas gracias, 2017, por primera vez estamos en una coyuntura interesante que en los primeros meses de este año marcaban una tendencia, como digo, interesante, donde las principales economías del mundo estaban creciendo probablemente a tasas todavía 2-3%, pero en todos los casos las economías centrales estaban creciendo y por lo tanto uno podía tener un panorama interesante desde el punto de vista de la proyección, y era la primera vez que se daba de manera coordinada, después de la crisis del 2008, este crecimiento de las economías mundiales. Y por cierto también de América Latina y nuestros países en particular. Sin embargo, en esa misma coyuntura, y por eso digo lo paradójico de la situación en lo particular, se da hoy día, no, si me permite la expresión con un poco de probablemente inapropiada lenguaje diplomático, la novela de la guerra comercial. Digo esto porque yo estoy convencido de que esto, o más bien para colocarle en lenguaje Netflix, en lenguaje más moderno, los capítulos de una serie que va a ser larga. Esta serie va a ser larga, que marca algo que va más allá de los aranceles que sube Estados Unidos y que China retalía y que Europa, en fin, lo que probablemente algunos han leído o han seguido con más detalle, que marca un tema estructural en la economía global, en la economía mundial, y que tiene que ver con el reacomodo de lo que algunos estudiosos chinos dicen es la emergencia de vuelta de China como primera economía en el mundo en los próximos 10, 15, 20 años. Digo la reemergencia porque antes de la revolución industrial, y por muchos años fue China la principal economía del mundo. Hoy día lo que está sucediendo desde la perspectiva global, histórica, que probablemente China lo que está haciendo es retomar en ese sentido en un paradigma distinto, en fin, lo que sabemos, lo que significa el modelo chino en términos de su particularidad, en términos de ser esta economía centralizada, con fuerzas productivas capitalistas desplegadas con máxima potencia. Y por lo tanto, como digo, esto es algo que va a permanecer y nos va a acompañar por mucho tiempo. Hay algunos autores que dicen que esta es la nueva Guerra Fría, que en este caso es una Guerra Fría comercial, para los que son más jóvenes y que probablemente el 89, no sé si habían nacido o no, pero por muchos años vivimos la Guerra Fría, aquella política entre el mundo que se dividió entre socialismo y capitalismo. Como digo, algunos autores dicen esta es la nueva Guerra Fría, protagonizada en este caso por fundamentalmente China, Estados Unidos, o China y Occidente, y que se va a expresar fundamentalmente en los temas comerciales. Y como digo, nos va a acompañar por muchos capítulos hacia adelante. Vendría una nueva retaliación, una nueva alza de aranceles de Estados Unidos, probablemente una nueva retaliación de China, en fin, esto, como dicen también los periodistas, es una noticia en desarrollo. Hay que seguir analizándola y sobre todo, viendo qué significa para nosotros, para países que están más en los márgenes, en la periferia, para ocupar lenguaje que se ocupó por mucho tiempo en los textos,
¿Qué significa en ese caso? Interesante, solo una consideración que puede ser anecdótica, pero que tiene, a mi modo de ver, un valor desde el punto de vista de cómo se aproximan estas dos potencias en este tema, a analizar lo que pasó en la primera alza de aranceles de Estados Unidos y la retaliación de China. Estados Unidos sube su arancel a casi 1000 ítems arancelarios, productos arancelarios, muy anunciado, en fin, con toda la parafernalia que sabemos suele suceder el último tiempo desde la política general y la política comercial en Estados Unidos, y China responde al día siguiente con 120 ítems, no, creo que eran 220 ítems, productos, mucho más acotado, pero mucho más quirúrgico, porque cada uno de esos productos tenían un impacto de política económica súper potente en distritos muy específicos en Estados Unidos. En consecuencia, una visión distinta desde el punto de vista de lo que pueda significar ese impacto en ese caso en distritos políticamente, como digo, muy determinantes en la correlación de fuerza de Estados Unidos. El dato relevante aquí es que, y por qué uno plantea que esto va a durar un tiempo prolongado, porque en esta mirada mercantilista tradicional de la administración Trump, donde el comercio es de ganadores y perdedores, es de suma en consecuencia cero, y no es un comercio desde la perspectiva de ellos, donde en términos globales comerciar tiene un beneficio para quienes son parte de ese comercio. En esa lógica, lo que orienta la imposición de este tipo de medidas es tratar de contrarrestar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con el mundo, con China obviamente en particular, pero con el mundo, y por lo tanto uno pudiera imaginarse en el extremo, esto haciendo probablemente ficción y llevando el argumento al extremo, como digo, de que desde la perspectiva de la política comercial de Estados Unidos se pudiera pretender equilibrar cada uno de los déficits que tiene Estados Unidos con distintos socios. Y como ustedes ven ahí, hoy día Estados Unidos tiene con más de 110 países déficit comercial. Por lo tanto, desde el punto de vista sistémico, desde el punto de vista del sistema de comercio internacional, algo de lo que vamos a conversar hoy día, esto es insostenible desde ese punto de vista. Por cierto que en ese contexto, nosotros, Uruguay, Chile, tenemos una ventaja. No sé cuál es la situación de la balanza comercial de Uruguay con Estados Unidos. En el caso de Chile, nosotros tenemos un déficit importante con ellos, es decir, ellos tienen un superávit importante con nosotros, por lo tanto no nos miran. Eso es bueno, como dicen los jóvenes en Chile, pasamos piola, pasamos tranquilos, nadie nos va a mirar, además tenemos un acuerdo comercial. Y desde ya, ese otro elemento bien importante, el tener un acuerdo comercial. Sinceramente, nosotros que hemos sido un país activo en materia de inserción económica en el mundo, 27 acuerdos con 64 países, 95% de todo lo que Chile comercia con el mundo está amparado en acuerdos comerciales, 95%. El arancel promedio efectivo de las importaciones que entran a Chile es menos de 1%, producto de todos los acuerdos está bajando 0,5%. Chile en la práctica, de facto, no tiene aranceles como consecuencia de esta sumatoria de estos muchos acuerdos. Los exportadores chilenos en el mundo en promedio también pagan menos de 1% de arancel, es decir, tienen un excelente acceso a los mercados y una gran ventaja competitiva por la vía de 20 años de negociaciones comerciales, lo que significa en consecuencia para un país pequeño, no solo porque está participando de las normas y tratando de influir en la medida de sus poderes de negociación en la configuración de las normas comerciales, sino que también porque tiene una competitividad adicional por los excesos preferenciales que significan estos acuerdos. ¿Y por qué hago este panorama así rápido, un poco describiendo lo que hemos hecho a lo largo de los años? Porque en estas coyunturas, donde se da este tipo de guerra comercial, o más bien alza de arancel, en fin, este desorden comercial, es donde probablemente cobra más valor aún tener esta red de acuerdos comerciales para, insisto, países pequeños como los nuestros.
se hizo un ejercicio el otro día en la dirección económica que hablaba Ignacio, que conduce la política comercial de nuestro país, y de los productos que tuvieron alza de aranceles en China, Rusia no tenemos, en Europa, en Turquía, en fin, en los mercados que reaccionaron como consecuencia de esto, 230 o 240 productos son productos que Chile exporta a esos mercados. Chile exporta a esos mercados. Por lo tanto, si Chile no hubiera tenido acuerdos comerciales, esas exportaciones se van con el alza de aranceles y por lo tanto, así como Estados Unidos, muchos pierden competitividad porque le colocan 20, 30, 40% de arancel y simplemente no pueden entrar. En el caso de la realidad de nuestro país, a ninguno de ellos le subió el arancel como consecuencia de acuerdos que son negociados hace muchos años y por lo tanto que ya están con arancel 0%. En el extremo, uno puede incluso sostener en ese punto, no es que uno lo debiera plantear de esa manera, pero en términos pragmáticos y quizás mercantilistas también, le conviene a Chile esa alza arancelaria porque tiene una ventana que otro no tiene. Si yo tengo un acuerdo con Turquía, que es un ejemplo real, y vendo algún producto agroindustrial, y ese producto agroindustrial hoy día tiene un arancel de 0% chileno allá, cuando Turquía suba ese arancel, todo el resto de mis competidores que no tienen ese acuerdo con Turquía va a quedar probablemente fuera y yo voy a tener una ventaja adicional. Por lo tanto, de alguna manera, esa vulnerabilidad en este tipo de contexto por esta red de acuerdos comerciales pasa a ser una especie de seguro desde el punto de vista del acceso a estos mercados. Así ha quedado demostrado en este caso en varios rubros exportadores de nuestro país. En definitiva, como mensaje de esta primera lámina, son 30, así que tenemos para rato, ¿no? 30, ustedes dicen slide, ¿no? Esto de decir lámina es porque a uno se le cae el carnet de los años. En mi época decíamos lámina en esta cosa. Filmina a los más viejos todavía. Bueno, en este slide la primera mensaje puede acompañarlo en esta primera presente en este ámbito más de contexto. Claramente el escenario hoy día es de incertidumbre y la nueva normalidad es de incertidumbre en términos comerciales, ocupando el lenguaje que se ha acuñado a propósito de los procesos económicos en China. Esta nueva normalidad está en desarrollo y hay que ver cómo sigue aconteciendo sistémicamente elementos tan importantes, por ejemplo, como cuál va a ser el futuro, y vamos a hablar un par de láminas más, cuál va a ser el futuro de la Organización Mundial del Comercio y consecuencia del multilateralismo y las reglas en un contexto más global, a propósito de que hoy día de facto Estados Unidos está fuera, de facto, por lo que está haciendo, pero pudiera ser también de derechos y que finalmente también, como ha sido con otros acuerdos multilaterales, decide salirse de la OMC. Hay noticias que de repente salen que en el Ejecutivo americano hay determinadas personas que han planteado formalmente salirse de la Organización Mundial del Comercio, lo que es un panorama, la verdad, súper complejo, sobre todo, insisto, para países pequeños como el nuestro. Allí hay un índice de vulnerabilidad que muestra básicamente en una perspectiva larga del tiempo lo que significa, y lo último se ve ahí se ve en lo específico cómo esto ha ido creciendo los últimos años. Este es un cuadro interesante que toma 56 países, más de 600 elecciones, sus programas de gobierno, en lo que se refiere al comercio, y cuántas alusiones hay a proteccionismo. Y también ahí hay, se nota, se nota de manera nítida lo que significa los últimos 10, 15 años este aumento también de proteccionismo.
en términos globales, en consecuencia, ¿cuál es el escenario que hoy día enfrentamos más allá de la coyuntura con la cual partí esta panorama desde el punto de vista del comercio internacional? Y esto es algo que viene ya hace unos años y que probablemente hoy día se acentúa con los episodios y las consecuencias, como digo, de esta guerra comercial. El primer probablemente concepto fundamental tiene que ver con ese elemento, el multilateralismo en materia de relaciones internacionales en general y, por cierto, en materia económica y comercial internacionales también. El multilateralismo a la baja quiero decir, donde históricamente la posguerra, donde surge una arquitectura multilateral, los países centrales jugaron un rol fundamental para efectos de impulsar estas normas internacionales en materia global, multilateral. Hoy día eso está en una intensidad completamente distinta, incluso en juego y en cuestión, particularmente por lo que está haciendo Estados Unidos. Aquí una reflexión. Cuando uno es un país pequeño como el Uruguay y Chile y participa con vocación en el comercio internacional y pretende que las exportaciones sea un vector de crecimiento y desarrollo económico para expandir más allá de sus mercados, de su mercado doméstico, la posibilidad de, como digo, de tener este crecimiento. Cuando esa es la realidad, como digo, enfoque y estrategia que de alguna manera comparte el Uruguay y Chile, es muy importante que hayan reglas que cumplan todos en el mundo. Sobre todo que la cumplan los grandes. Porque cuando uno transita por una calle y hay semáforos, que son las normas del comercio internacional, a los autos pequeños les conviene que todos respeten los semáforos y que paren en la amarilla o vayan parando y paren en la roja y que no se pasen esos semáforos, por ponerle en un símil lo que pudiera ser la lógica de estas normas del comercio internacional, y eso hoy día no está pasando. Hoy día no solo se pasan las amarillas, sino que también las rojas, y por lo tanto eso sin duda que tiene un impacto relativamente mayor en países como el nuestro. ¿Qué es lo que ha sucedido en ese contexto? Este cuadro es un cuadro que no sé si lo aprecian, pero da lo mismo para donde vaya cada uno de las rayas. Lo importante es mirar ese entramado de acuerdos comerciales del año 94. Eso era el mundo en relación a la multiplicidad de acuerdos comerciales en el año 94, y eso es hoy día el mundo, donde se está cada vez más intensificando, probablemente aquí, y probablemente el Asia va a seguir siendo hoy día un protagonista, particularmente China, desde el punto de vista de la defensa del libre comercio. Acá arriba, para quien después quiera ver esta presentación, están cómo ha subido los acuerdos preferenciales regionales. Este es un indicador y una data que recoge la Organización Mundial del Comercio, la OMC, en que los países notifican, los países envían e informan a ese foro los acuerdos comerciales que han firmado, y ahí también se expresa lo mismo, como esto ha subido en los últimos años, que es la otra manera de mostrarlo en este entramado que perdón, algunos autores también llaman esto a lo que ha significado una intensidad de una geometría muy variable en materia de comercio, que se entrelazan unos de otros, y por lo tanto lo que algunos autores llaman el spaghetti ball, ¿no? Y que eso quiere decir, y que uno lo puede ver ahí, que hay un espagueti, ¿no? Quiere decir básicamente, a la práctica, que cuando uno tiene muchos acuerdos, y yo negocio con A, B, C negocia con D, en fin, las normas se fragmentan en los mercados globales, mundiales y domésticos. Y por lo tanto, los costos de transacción del comercio aumentan. Si yo tengo acuerdos con 20 o con 60, como el caso de Chile, y bueno, 27 ya o más son de la Unión Europea, en fin, pero si tengo 25 acuerdos, como cada uno de esos acuerdos significó un balance específico,
y yo logré cerrar ese acuerdo en ese minuto con el país A y con el país B en ese otro minuto, traté de hacer lo posible para que las normas sanitarias, las normas técnicas, las normas de origen, todo fuera lo más parecido entre el primer acuerdo y el segundo, pero no lo logré. Y por lo tanto tengo acuerdos que son muy distintos, con normas muy distintas, y eso se da en una escala más global y mundial, y eso, por cierto, sin duda que genera costos de transacción mucho mayores también en el comercio. Ese es el panorama que se desprende de lo anterior en términos agregados. Esto es lo que está pasando en el mundo, o estaba pasando en el mundo hace un par de años atrás, y digo pasado por particularmente esa sigla que se llama, que dice TPP ahí, que ahora es TPP 11, porque Estados Unidos, como ustedes saben, se salió. Lo importante y el mensaje de esta filmina es mostrar cómo ese spaghetti ball, esa multiplicidad de acuerdos comerciales, se articula en términos más globales, en estos mega acuerdos regionales, donde hay una, por cierto, competencia entre poderes geoeconómicos y políticos en el mundo. Esto es un panorama mayor, y hoy día lo que pasa, obviamente, que no solo el dinamismo, el comercio de la economía se traslada hacia el Asia, sino que hoy día lo que sucede en la práctica es que los campeones del libre comercio son el Asia y son los chinos. Y hoy día ellos están articulando sus propios proyectos, y aquí, como digo, hay al menos 4 iniciativas interesantes que uno siempre tiene que tener en cuenta para ver cómo se está conformando esta arquitectura en materia de acuerdos comerciales. TPP y TTIP, que el TTIP era el acuerdo de Europa-Estados Unidos, que también quedó en un gran signo de interrogación a propósito de los últimos acontecimientos. El TPP cambió de 12 países a 11 países. En América Latina en ese TPP participa Perú, Chile y México. Las últimas normas del comercio internacional se negociaron hace más de 20 años en la OMC. Esas son las normas que hoy día nos rigen al mundo global. Ese es el derecho comercial internacional. Y en 20 años ha pasado muchísimo en el mundo, en muchas cosas, pero por cierto también en el comercio internacional. Hace 20 años no tenía la relevancia que hoy día tiene todo lo digital, el comercio, el e-commerce, la propiedad intelectual, servicios, en fin, normas que hoy día necesariamente hay que actualizar. La realidad es distinta. Hoy día hay un debate respecto a la cosa impositiva en el mundo digital, por ejemplo, o la necesidad de los servidores, en fin, una cosa lo que quiero decir, que no está contemplado en estas normas que negociamos todos hace más de 20 años atrás. ¿Qué es lo que era el TPP? Eso, era poner al día esa nueva realidad y esas normas. Eso es el TPP para países, particularmente como Chile, que era el único país que tenía ya acuerdo con los otros 11. Por lo tanto, en términos de acceso al mercado, no ganaba prácticamente nada, salvo muchos otros que sí ganaban mucho. Los neozelandeses, por ejemplo, lo único que querían durante toda la vida es negociar con Estados Unidos y abrir ese mercado, y lo lograban, en fin. El acuerdo Japón-Estados Unidos era un choque gigante, y lograron. Tú me dices, Ignacio, cuándo para, porque tú me dices. El choque, como digo, de Estados Unidos-Japón era gigante. Finalmente se logró abrir mercado a la agricultura. Los japoneses abrieron algo de agricultura, los gringos, en fin, mucho, pero también los autos. Digo esto porque fueron los últimos temas que quedaron para resolver. Había mucho juego para los países como nuestros, fundamentalmente, como digo, eran esas normas, era poner al día esas normas. Eso se perdió de alguna forma, no mucho, porque finalmente se logra rearticular y se negocia este TPP 11 que se firma el 8 de marzo de 2018. A 2 días de salir del gobierno de la presidenta Bachelet en Santiago de Chile. Además, me acuerdo mucho, yo no estaba en comercio, estaba en otra cartera, pero obviamente como llevaba mucho tiempo me invitaron ahí a la ceremonia. Era una muy linda ceremonia en Santiago, en el Día de la Mujer además, que era el 8 de marzo. Se firmó este TPP 11 que ahí está y que los países tendrán que aprobarlo en el Congreso, y que desde el punto de vista normativo, para los que son abogados, si es que hay alguno aquí o les gustaría, lo que contempla desde el punto de vista de Estados Unidos es que Estados Unidos deja en suspenso su participación.
Es decir, no es que sea un acuerdo sin Estados Unidos, eso es bien importante, no es que sea un acuerdo sin Estados Unidos está. Lo que pasa es que algún día tiene una cláusula que dice que puede volver al TPP. Lo que pasa es que esa misma cláusula dice, usted vuelve, pero los otros 11 tenemos que aceptarle. Por lo tanto, tiene que ser de consenso. Y lo relevante aquí es que entre el TPP original 12 y el TPP 12 y el TPP 11 hubo al menos 15 disposiciones que salieron del acuerdo, que los países en conjunto decidieron sacarlos del acuerdo original porque obviamente eran acuerdos y disposiciones que los países habían dado a Estados Unidos, y no estando Estados Unidos no hacía el balance de la economía política. Y aquí un dato para que los que les gusta este tema y pueden estudiar y hacer tesis y todo, un solo dato: de los 15, 11 son de propiedad intelectual. De las 15 normas, 11 son de propiedad intelectual. Los malayos sacaron un tema laboral, los australianos sacaron un tema de inversiones, los chilenos sacaron 11 disposiciones de propiedad intelectual. Porque es para otra charla, digamos, pero en estos intereses económicos y políticos, en general Estados Unidos y los países desarrollados los que colocan sobre la mesa una materia de cómo es la protección de propiedad intelectual, más allá de los estándares que muchos países nuestros utilizan. Paradójicamente, más una materia que no es libre comercio, sino todo lo contrario, más bien cuando uno negocia propiedad intelectual, lo que negocia es un monopolio, por lo tanto conceptualmente también allí hay una paradoja. Pero bueno, no sé por qué me fui para allá. Este es, como digo, el mapa. Yo aquí quiero hacer una especial consideración sobre ese también, que es el proyecto chino. China tiene esto, que son básicamente todo el Asia, son ASEAN, los 10 países de ASEAN, el sudeste asiático, más los países centrales y grandes del Asia, Corea, Japón, China, India. Ahí está, ellos están negociando, en fin, todavía están en proceso, pero esto es un acuerdo relevantísimo desde el punto de vista de la arquitectura de lo que sería el comercio internacional, si es que finalmente se concluye y se concreta. Y esta iniciativa, que es una iniciativa de otro carácter, que es una iniciativa de conectividad, de infraestructura, geoestratégica, que lo que hace es volver al sueño de la ruta de la seda y conectar el Asia y China con Europa, que hoy día está en curso, y que si uno vaya a los textos se da cuenta que hay muchas iniciativas de infraestructura en curso asociadas a un sistema financiero que está impulsando este proyecto, el banco ¿cómo se llama? Desarrollo China, en fin. Nuevamente, en este contexto de esta novela y esta serie de Netflix, donde lo que está sucediendo es que China vuelve al protagonismo en el contexto más global en la economía mundial. Interesante esta última línea que yo coloqué aquí, y que es también un guiño del punto de vista de los tipos de acuerdos. Y yo lo digo quizás un poco desordenado, pero aprovecho de pasar el mensaje a propósito de la discusión del TLC Chile-Uruguay, donde seguimos con atención lo que sucedió aquí en este país, políticamente lo sensible que fue esta discusión. Yo incluso me permití, con cierto pudor, dar algunas opiniones acá sobre este tema. Y nuevamente, hago especial mención a eso a propósito de esta consideración, que tiene que ver con estas normas y poner al día la relación comercial por estas normas. Hay un estudio del BIT que se llama Conectando Puntos, que es muy interesante, que concluye varias cosas, pero entre otras cosas que concluye que estos acuerdos más amplios, con mayor cobertura, más sofisticados en términos de normas comerciales, tienen un mayor impacto en comercio e inversiones, y por lo tanto tiene sentido también para países de esa perspectiva, no solo por lo sistémico, que tiene un valor, sino que también por los efectos económicos concretos desde el punto de vista del impacto económico en nuestro país. Esto es el que les digo. Ahí está, ¿cómo se llama? Estudiado el impacto de los acuerdos más o menos profundos, y la última barra es la
que da cuenta de aquello, el impacto para aquellos acuerdos con una cobertura más amplia. Algo de América Latina, para ir concluyendo. Me gustó, esto salió un día en un diario, un periódico, y me gustó porque muestra lo que es nuestra región en materia de integración, que tenemos una inflación de acrónimos, que somos unos campeones de la retórica de la integración, pero el resultado, se me olvidó, me había atrás, el resultado es limitado si uno lo compara con otros paradigmas en el mundo. Se me olvidó porque hay un cuadro interesante, lo voy a pasar, Ignacio, quizás después lo puedas compartir, que muestra hacia Europa y Chile la distancia promedio entre las capitales, y América Latina es la que tiene en promedio las distancias más largas de todo el resto del mundo. En general, el promedio en las capitales en el mundo están una más cerca de otra. Digo esto porque integración no solo es norma, sino que es infraestructura. Uno se integra por el software y se integra por el hardware, se integra por las normas y se integra por los fierros, por la infraestructura, por las carreteras. Y por lo tanto, en ese contexto, la logística y lo que uno hace en infraestructura es muy importante para efectos de integración. Esto es un panorama de lo que existe hoy día en distintos ámbitos, no solo económicos. Yo quiero referirme aquí solamente para ponerle un foco a lo que hoy día pasa y los desafíos en América del Sur, particularmente, probablemente en los proyectos subregionales que son ejes, Alianza del Pacífico, Mercosur, que es donde donde nosotros y nuestros países tienen la mayor responsabilidad para efectos de dar un avance en ese sentido. Y aquí la pregunta es, existe, y no voy a hacer una reflexión amplia desde el punto de vista de la integración americana, sino que una cosa, como digo, más concreta y coyuntural. ¿Existe de verdad y es viable hoy día imaginarse un escenario de una integración más regional donde en la Alianza del Pacífico y Mercosur avancen en una convergencia en la diversidad de ambos proyectos que son diversos y distintos unos de otros? Mi apreciación personal es que hoy día existe alguna chance de iniciar un diálogo en ese contexto. Hace algunos años era simplemente imposible por el carácter político de cada uno de estos proyectos o la coyuntura política de cada uno de estos proyectos. Ahora, todo esto siempre es relativo. Una parte importante de esta respuesta va a depender, por ejemplo, de lo que pasa en Brasil en octubre, por cierto. Pero esto que es súper osado, suponiendo y eso, dejándolo como un elemento que no sea impedimento para esos efectos, yo creo que hoy día efectivamente el estado de la Alianza del Pacífico y del Mercosur, a propósito de eso, existe una ventana de oportunidad para iniciar un diálogo. Hasta ahí lo dejo. No creo que uno pudiera plantear con mayor ambición, es el momento de la integración. No, existe una ventana para iniciar un diálogo en torno a esos temas y otros. Conozco por dentro de la Alianza del Pacífico, me tocó su momento desde afuera y después desde el gobierno. Es un proyecto muy interesante, distinto, pragmático, más allá del comercio, más allá de los temas económicos propiamente tal. Es como, si me permiten la expresión con toda candidez, es como un esfuerzo que pretende mirar un paradigma de integración más europeo, pero a la latinoamericana, sin supranacionalidad, sin secretaría supranacional, con iniciativas dispersas, pero que habla de intercambio de estudiantes, que habla de integración de los tres factores, capital, trabajo, personas, que tiene iniciativa en cada uno. Está bien, se ha avanzado de manera interesante. Lamentablemente, inicialmente, esto comenzó a las espaldas del resto de la región, sin una vocación de diálogo para poder conversar con el resto de la región. Creo que eso se revirtió los últimos 4 años y hoy día existe un espacio de conversación con Mercosur. Mercosur tiene su propia agenda, ustedes saben mejor que nadie, y aquí hay expertos que saben más que yo en este tema,
pero existe un conjunto de intersección de temas que uno pudiera iniciar un diálogo, como digo, hacia buscar esos puntos de encuentro, que se requiere básicamente voluntad política. Por lo tanto, los líderes tendrán que tomar una decisión para poder justamente avanzar en esa perspectiva. Creo que poner a disposición los avances de la alianza y la historia de la integración de Mercosur hoy día tienen de verdad un valor, y los líderes debieran apuntar a algo de ese tipo. Por último, penúltimo, porque después voy a hacer un par de cosas, simplemente les voy a dejar un par de láminas de Chile, no voy a transmitir demasiado, creo que lo central ya lo dije. Quisiera 2 o 3 elementos que son fundamentales hacia el futuro, creo yo, para efectos de empezar a imaginar estos temas nuevos de la agenda comercial. Más allá de esta mirada global y lo que hablamos aquí respecto a la convergencia, los temas globales, el multilateralismo, hay temas que son muy fundamentales para efectos de imaginarse, como digo, el futuro en materia de agenda comercial. Costo de oportunidad no negociar, creo que eso es evidente. Hoy día más que nunca tiene sentido hacer un énfasis en ese tema. El que spaghetti board, en fin, lo que le he mostrado, hoy día el que no negocia pierde. O sea, hoy día el que se queda en Chile, hay un dicho de los chicos, no sé qué se juega aquí, cuando uno juega y dice, momia, que se quede callado, que no se mueva. Están jugando y el que se mueve pierde. Hoy día el que no se mueve pierde. El que se queda sin negociar en términos relativos pierde una oportunidad importante. Ese es el pragmatismo, creo yo, que más allá y que tiene efectos complejos en el sistema de comercio, como lo he tratado de describir, para uno, para países individuales. Creo que de verdad el no avanzar en ese sentido tiene hoy día con mayor razón un costo importante. Hoy día, cuando el comercio se articula de manera distinta, cuando el comercio, fundamentalmente una porción importante, está en torno a las cadenas globales de valor, donde el mundo es una fábrica. El BID tiene otro estudio que se llama Fábricas Sincronizadas, que también es bien interesante, que muestra cómo en otros países están en las cadenas de valor. Hay un par de láminas ahí que las voy a mostrar rapidito para que la tengan. Y básicamente estamos aguas abajo, es decir, producimos materias primas, por ponerlo en términos sencillos, y participamos mucho en la cadena de valor de otros países. Y hoy día, en consecuencia, tú eres parte de una fábrica global. Y eso es finalmente la globalización. El iPhone que todos ustedes tienen es el ejemplo concreto. Si lo produciera un solo país, eso que les cuesta 700, 800 dólares, les costaría $3.000 si lo produjera en un solo país. Este estudio está hecho, es interesante, hay un video incluso que muestra qué significaría hacer todas esas partes que se hacen en 20 países, hacerla en un país. El país final, usualmente, que importa, se subiría 3 veces el precio del valor del dólar. Y por lo tanto, hoy día en esta lógica de fábricas sincronizadas, conecto con estos temas de normativas comerciales. ¿Qué sucede en la práctica? Que los productos se comercian mucho más bienes intermedios que bienes finales. En esta lógica del comercio tú tienes bienes primarios, bienes intermedios, bienes finales, bienes intermedios. La mayor parte de la proporción comercial que hoy día se comercia en el mundo es bienes intermedios. Y lo otro que pasa mucho más que antes es que los productos cruzan mucho más veces las fronteras que antes. Y si cruzan mucho más veces las fronteras, las normas que están en la frontera son fundamentales, pero sobre todo las que están dentro de la frontera. Y hoy día lo que está pasando en el mundo, que normas que no son necesariamente asociadas al comercio internacional, están provocando impacto en el comercio internacional. Si un país coloca una norma que tiene que ver con el cambio climático, está muy bien, legítimo, pero termina provocando impacto en el comercio internacional de otro país, quiero decir. O un ejemplo perfecto que nosotros lo vivimos de nuestro país, ilegítimo, etiquetado para los alimentos, para ser riguroso desde el punto de vista del mensaje que se le da al consumidor, con etiquetado, con sellos. Si usted ve que tiene mucho azúcar, le coloca estos sellos. Eso es súper política doméstica, política de salud, salud pública. Pero todos los que venden alimentos de fuera de Chile, esto ha sucedido en Chile, está sucediendo en muchos países,
todos los productos alimenticios que vienen fuera tienen un impacto importante. Obviamente esto lo tienen que cumplir los productos chilenos, obvio, y también los importados. Estrato nacional, se aplica de igual manera en ambos, pero tiene un impacto en comercio. Normas más allá de la frontera que hoy día tienen este impacto. Y eso es, de manera fundamental, tratar de avanzar en estos temas de facilitación de comercio. Aquí hay mucho avanzado y casos muy interesantes en la Alianza del Pacífico. Cadenas globales de valor, el tema de economía digital, y esto que ya yo lo coloco casi como para repetirlo, pero sé que hay que estudiarlo, porque lo he leído por ahí, y que todo el mundo hoy día lo asocia a otras cosas, que es esta es la Big Data, el blockchain, el comercio internacional. El otro día leía, como digo, esto repito, no tengo el desarrollo todavía, que uno de los sectores probablemente en el futuro que tiene más pertinencia a aplicar esta tecnología al comercio exterior, por la cantidad de actores que intervienen, en consecuencias institucionales, la cantidad de trámites, en consecuencia la trazabilidad del comercio y la necesidad de aplicar tecnologías de este tipo, hace también un desafío interesante. Un aviso comercial, simplemente, próximo año en Chile APEC, para que lo tengan en su retina, un año completo en que va a estar el Asia de alguna manera volcada en nuestro país, y por lo tanto habrá que imaginarse, incluso quizás Ignacio a nivel más académico, hacer alguna actividad. Yo tengo alguna adscripción a la Chile, ya te paso el dato, para hacer alguna actividad en Chile en materia de Asia y APEC, que son APEC un año entero y pasan muchas cosas. Es bien interesante APEC, son 21 economías del Asia-Pacífico. Es una incubadora de ideas, eso es APEC. Es un gran foro de cooperación, no hay nada vinculante. Yo me pongo de acuerdo, en fin, y tengo metas en algunos años, pero muchas cosas que pasan después de los acuerdos, antes en el multilateralismo, se incuban y se empiezan a conversar en APEC. Por lo tanto, es un buen laboratorio global en ese sentido. Ya, bueno, y aquí unos cuadros que no. Esto es la expresión de lo que yo les digo, la expresión de lo que yo les indico, los cuadros anteriores de dónde estábamos ubicados. Y ahora, por último, efectivamente, esta es la simplemente línea del tiempo de esta política comercial de Chile, los efectos, en fin, lo podemos ver después si quieren en detalle, si hay alguna pregunta. Y aquí están los acuerdos, quizás lo que falta ahí, obviamente, es el TPP y el TPP-11. Bueno, muchas gracias por escucharme, perdón, yo sé que ya empezaron a moverse, estaban ya aburridos, pero traté de entregar todos los mensajes que me parecían relevantes de lo que está pasando hoy día en la coyuntura y en la arquitectura más global del comercio. Gracias. Muchas gracias, Andrés, por este panorama tan amplio de lo que está ocurriendo en el mundo. Bien interesante. Bueno, me imagino que surgen muchos comentarios y después preguntas también sobre lo que nos presentó Andrés. Pero le voy a dar paso ahora a Marcel para que haga el comentario de la presentación y bueno, y aporte también lo que le parezca con una óptica ya más de uruguaya, si se quiere, o de Mercosur. Adelante, Marcel, gracias por acompañarnos. Bueno, gracias Ignacio, gracias Andrés por la excelente presentación. Buenos días a todos, es un gusto estar acá en la Católica. Bueno, fue una presentación amplia, voy a elegir 3 asuntos a mencionar, que son de algún modo comentarios, subrayados. Uno más de orden general sobre la situación, esto que Andrés caracterizó como una gran incertidumbre, cierta confusión, una serie que está comenzando y que, bueno, en la cual vamos a ver muchos capítulos, incluso un comentario sobre el escenario internacional. Después voy a elegir un aspecto que creo que es muy relevante y lo voy a vincular también con los aspectos de política comercial, que tiene que ver con el nuevo paradigma de comercio en términos de producción fragmentada, cadenas globales de valor, comercio de insumos, vínculos entre comercio e inversión y política comercial, como las características fundamentales de la época en términos de cambios en el patrón de especialización de la economía mundial. Y después voy a hacer alguna referencia en general a la integración y a las ideas que se están manejando en este texto que comentaba Andrés del BID, que tuve el gusto de ser elegido como uno de los comentaristas, conectando puntos
que recientemente salió este año, que está en línea en internet y que les recomiendo a todos los interesados en los temas de integración que lo tengan como referencia, porque realmente hace una buena puesta a punto de los temas de reintegración a la región. Entonces, con ese guión voy a hacer los 3 comentarios. El primero tiene que ver con el escenario internacional. Ese es un escenario que, como bien decía Andrés, hay una cierta sincronía, una recuperación del crecimiento y una recuperación del comercio. Después de las crisis del 2008 se planteó una discusión en términos del comercio internacional, de la gente que está en los temas de economía internacional, en relación a la disminución de la elasticidad de ingreso del comercio. Quiere decir, ¿cuánto cambia el comercio al cambiar el ingreso? En las últimas 3 décadas, el mundo creció en un contexto de creciente apertura. El comercio siempre creció más que la producción. Es decir, que la relación comercio a producto, comercio a actividad económica, creció sistemáticamente. Eso hace que esta elasticidad, que es una relación, un ratio de tasas de crecimiento, fuera bastante más grande que 1, pero la salida de la crisis del 2008, esto se fue reduciendo. Pero en los últimos años ha habido una fuerte recuperación, es decir, cuando realmente la economía internacional toma ritmo, volvemos a esta situación en donde el comercio crece más que la producción. Y lo paradójico, lo curioso, y tiene que ver con el primer aspecto que quiero señalar, es que uno de los motores de crecimiento de la economía internacional en estos años es Estados Unidos, ¿sí? Y esto es paradójico porque de algún modo creo que lo que estamos viviendo en términos de guerra comercial y estos eventos de que yo califico unilateralismo agresivo por parte de Estados Unidos, tiene que ver con una reacción a una inconsistencia entre su política macroeconómica, ¿no?, y su política también comercial internacional. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es el constructor de estas reglas internacionales. No es que es el constructor, es un protagonista relevante de la construcción de las reglas internacionales de política comercial del mundo, tanto en el ámbito multilateral como preferencial. Y eso lo ha sido en un contexto en donde distintas administraciones de gobierno, pongo un hito, por ejemplo, Iniciativa de las Américas del presidente Bush padre, la creación del NAFTA, Clinton 1, Clinton 2, Bush hijo 1, Bush hijo 2, Obama 1, Obama 2, Estados Unidos mantuvo en materia de política comercial el mismo guión, hizo lo mismo, mantuvo una parsimonia constructiva en una dirección muy definida que de alguna manera construyó o colaboró a construir, junto con otros procesos también relevantes, el mundo del comercio internacional tal como lo conocemos. En este sentido, la disrupción de Trump o de la política comercial actual, con un primer evento que es destruir una construcción propiamente de Estados Unidos como fue el TPP. Es decir, el TPP es una construcción propiamente hecha a la medida de los intereses de Estados Unidos. Ese fue el primer gesto. Entonces esto es algo realmente un poco que nos deja en cierta perplejidad. Y que requiere, digamos, análisis diversos que vienen desde la ciencia política, la sociología. Yo creo que no lo agotamos solamente en la economía, ¿no? El votante mediano, digamos, en Estados Unidos, la economía política de esto, es claramente favorable a estas políticas porque Estados Unidos ha sido un ganador neto de la globalización. No obstante, ocurrió algo. Es decir, ocurrió que el comercio es desigualador. Es desigualador en términos... Puede ser igualador o desigualador, no hay una relación homogénea, depende mucho de los países, ¿sí? Pero para Estados Unidos claramente la destrucción de empleo manufacturero, que es algo consecuencia del progreso técnico y del comercio, de la combinación de estas dos cosas, es enorme. Digo, uno mira una serie de empleo manufacturero en Estados Unidos y básicamente, o porque son las máquinas o porque son las importaciones, la manufactura en Estados Unidos se fue reduciendo de manera grande y ha habido grandes elementos desigualadores que han generado una economía política particular que uno, si se pone a analizar los motivos por los cuales Trump ganó, podría encontrar una explicación. Pero el problema fundamental que tiene hoy Estados Unidos, y que es alarmante para Estados Unidos y para todos, no tiene que ver tanto con la política comercial, tiene que ver con
su desacople macroeconómico. Estados Unidos está generando un proceso de crecimiento nuevamente con déficits comerciales crecientes, déficits fiscales crecientes, en donde el endeudamiento crece, en donde hay anuncios de nuevamente una burbuja en el mercado de capitales, y eso obviamente se está yendo a más comercio internacional y está queriendo hacer lo que no se tiene que hacer, que es resolver un problema de precios relativos, de revalorización del dólar, que abarata sus importaciones y encarece sus exportaciones y le genera un déficit comercial. El origen del déficit comercial de Estados Unidos es macroeconómico, no tiene que ver con la política comercial. Y la política comercial es una política de largo plazo, de estructura de asignación de recursos, totalmente, que no puede ser usada para resolver desequilibrios macroeconómicos de corto plazo. Y eso es lo que está ocurriendo. Y eso realmente eso es una bomba de tiempo, ¿sí? Y en esa bomba de tiempos estamos. Es una bomba de tiempo para Estados Unidos y es una bomba de tiempo para el mundo. Es una bomba de tiempo más chica para el mundo, ¿por qué? Porque Estados Unidos cada vez importa menos en el mundo. Estamos llegando a una época donde quizás esta es la manifestación de eso, donde hay nuevas hegemonías y nuevos procesos en donde esto puede implicar cierta, digamos, amortiguación de las cosas que pueden ocurrir. Pero yo creo que este es el problema más grave. Obviamente que el unilateralismo agresivo, el no respetar las reglas multilaterales, la destrucción de este contexto institucional global que es la OMC y es la red enorme de acuerdos que también le dan mucha seguridad, como decía Andrés, al contexto del comercio internacional, que también amortigua las reversiones y las reacciones unilaterales. De hecho, Estados Unidos ha aplicado unilateralismo de este estilo con China, que está sometida, que es un participante nuevo de la Organización Mundial de Comercio, y que al mismo tiempo, digo, no es por dar la razón, pero China también aplica mucha discrecionalidad y mucho unilateralismo propio, escondido, por el cual quizás algunas de las medidas de reacción de Estados Unidos tengan cierta legitimidad. Bien, esto respecto al primer comentario. En relación a la época, esta es una época en donde el comercio ha crecido básicamente a través de la fragmentación de la producción. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cualquier producto manufacturero moderno, ustedes lo abren y ahí adentro hay 15, 20 jurisdicciones nacionales distintas, ¿sí? Esto hace también que nuestras medidas de cómo medimos el comercio hayan cambiado radicalmente. Cuando decimos que este país tiene un déficit comercial, por ejemplo Estados Unidos con China, esto se ha medido. Ese déficit comercial lo medimos en valor bruto de producción, pero gran parte de muchos procesos productivos que se hacen en China se hacen con insumos que no son chinos, que vienen de otros lados. Es decir que, y cuando estamos, como decía Andrés, que los bienes cruzan muchas veces la frontera, cada vez que un insumo cruza la frontera, estamos duplicando y replicando la medida del comercio, ¿sí? Por eso han surgido estas nuevas medidas de medir el comercio en valor agregado, medir el valor agregado que en cada jurisdicción se le agrega a cada proceso productivo. Entonces, es posible que un país esté en déficit comercial medido en valor bruto de producción, pero en valor agregado sea exactamente lo contrario, ¿sí? Es decir, esto ya está, o el déficit sea mucho menor. Por otra parte, los déficits comerciales sobre bases bilaterales no tienen mucho racional, es un racional más bien mercantilista. Digo, en rigor, lo que importa de un punto de vista nacional son el conjunto, digamos, de los mercados en los cuales está exceso de demanda, es decir, que compra, y el conjunto de los mercados especializados en los cuales está en exceso de oferta, es decir, que vende, y que, bueno, estas dos cosas más o menos a lo largo del tiempo le calcen. Si bilateralmente con un país estará en una cierta especialización más exportadora o importadora, dependerá de los patrones y de las diferencias entre esos países, pero en rigor no es una información relevante. ¿Qué características tiene el hecho de que el comercio sea así respecto al primer tema de la política comercial?
es que ahora cuando un país aplica medidas proteccionistas a las importaciones de otro, eventualmente lo que está haciendo es perjudicando su propio comercio. Es típicamente lo que a Estados Unidos le va a ocurrir, o le está ocurriendo, o le puede ocurrir, en el caso del comercio de NAFTA, que es básicamente un comercio de reimportación y reexportación. México compra insumos, o las empresas relocalizadas se abastecen de Estados Unidos, elaboran un proceso productivo en México y termina la absorción final del producto en Estados Unidos. Esto es lo típico. Entonces, los efectos difusión de la política comercial y las medidas proteccionistas son muy complicados. ¿Por qué? Porque justamente los bienes hacen circulaciones muy complicadas. Uno se está protegiendo allá y le está afectando por otro lado. Este asunto es de algún modo el que está también en la base de la demanda de otra cuestión que planteaba Andrés y la cual quiero subrayar, es que del punto de vista de las reglas, esto lo hemos hecho básicamente con las reglas multilaterales, que ya son viejas, tienen más de 20 años, la Ronda Uruguay de GATT terminó en Marrakech en el 94, y el resto de lo que ha habido son acuerdos comerciales preferenciales o regionalismo en la jerga de la OMC, o zonas de libre comercio, o TLC, que son los que han de algún modo aportado reglas nuevas para estos nuevos fenómenos, más políticas unilaterales que los países han establecido, regímenes especiales, mecanismos de facilitación de comercio, todas cosas que le den fluidez al comercio. Pero el problema hoy sigue siendo la fragmentación de reglas, a pesar de que más o menos han ocurrido. Entonces, en el momento en que Estados Unidos aplica este unilateralismo agresivo, el mundo estaba pronto y Estados Unidos estaba pronto para una nueva época. Y ese es un poco el paréntesis en el cual estamos. La nueva época es la época de convergencia de los acuerdos comerciales preferenciales. Pasar de los spaghetti bowl, para seguir con la metáfora gastronómica, a las lasañas, digamos, ¿no? Convertir un conjunto de acuerdos dispersos en una masa común, en un área común de cierta armonización. Esos megacuerdos que nos planteaba Andrés en su slide, de alguna manera ilustran esa necesidad, ¿no? Porque, y aquí lo vinculo con otra cuestión que él mencionó, el fenómeno de la globalización y de la fragmentación de la producción y del incremento en la apertura del comercio en las relaciones mundiales no es solamente un fenómeno de comercio, es básicamente un fenómeno de comercio y de movilidad factorial. Y en la movilidad factorial tiene que ver la movilidad de capital, la inversión, tiene que ver la movilidad de las personas también, ¿no? Con otro nivel de restricciones, pero también tiene que ver con la movilidad del capital humano. Y estos fenómenos de movilidad y comercio clásicamente fueron fenómenos sustitutos, y la modernidad implica que son totalmente complementarios: más inversión, más comercio, más comercio, más inversión. Y las reglas que tenemos que disciplinar tienen que ver con este paquete de cosas, ¿sí? Por eso los acuerdos tienen una amplia gama más de requerimientos en términos de las cosas que hay que acordar. No solamente hay que acordar medidas de frontera, aranceles a las importaciones, sino muchas más disciplinas. Y con esto me voy a mi tercer punto de comentario, que es aterrizar un poco en la región, en qué es lo que nos está pasando en América Latina, ¿no? Considerando de que América Latina también es una región relativamente heterogénea, ¿no? Norte a sur y Pacífico-Atlántico, tenemos los dos cortes, ¿no? Existe Sudamérica, existe el Pacífico de América Latina, y existe el Atlántico de América Latina. Claramente el Pacífico y el Atlántico de América Latina tienen, desde el punto de vista de política comercial, orientaciones radicalmente distintas, mientras que nosotros que estamos en el Atlántico estamos en un contexto relativamente cerrado, que es la opción que ha elegido el Mercosur, básicamente con el liderazgo, la opción de política comercial que Brasil ha mantenido y que ha seguido por Argentina, mientras que el Pacífico de América Latina tiene unas posiciones mucho más extrovertidas en materia de política comercial, quizás
Todo empezó con los acuerdos de cada uno de estos países. ¿Qué quedó del AICA? Quedaron acuerdos de libre comercio entre los países de América Latina y Estados Unidos, porque salvo creo que el Océano Pacífico llega a las costas del Ecuador. Creo que es el único país mojado por el Pacífico en América Latina que no tiene un TLC con Estados Unidos, ¿no? Bien. Entonces estos países que hicieron acuerdos con Estados Unidos después entraron obviamente en otro fenómeno relevante que tiene el regionalismo, que es el efecto dominó. Una vez que uno le dio preferencia arancelaria a una economía como la de Estados Unidos, tiene unos incentivos enormes a seguir dándoselas a otras. Quizás el ejemplo paradigmático de eso en la región es Chile, pero muchos países entran, ¿no? Hacen un acuerdo con Estados Unidos y tienen incentivos a darle preferencia a uno parecido para diluirle la preferencia al otro. Y lo recíproco ocurre, por ejemplo, con el lado del otro. ¿Por qué la Unión Europea? ¿Qué es lo que hizo la Unión Europea en América Latina? Firmó un TLC cada vez con un país de América Latina cada vez que Estados Unidos firmó uno. En este caso, Europa siempre fue reactivo, ¿no? Lo hizo con México, lo hizo con Chile, lo hizo con Colombia, con Perú, con Centroamérica. Siempre lo hizo después, ¿sí? Porque perdía preferencia en esos mercados. Y este mecanismo de preferencia a uno y cómo reacciona el rival exportador del otro, es un mecanismo muy vigoroso del preferencialismo, porque es que genera una suerte de bola de nieve en términos de liberalización de los mercados, tanto desde el punto de vista de los intereses exportadores como importadores. Dicho esto, a pesar de que tenemos estas políticas comerciales tan distintas, todos parecemos el mismo síndrome. ¿Cuál es el síndrome de la región? Que es una región que tiene un comercio intrarregional ridículo. Nuestro nivel de comercio intrarregional es ridículo. Y nuestro patrón de especialización comercial respecto al resto del mundo es muy parecido. Vendemos todos bienes intensivos en recursos naturales, que es nuestro factor abundante. Esa es la caracterización de los países, digamos, de América del Sur. Porque la situación en Centroamérica y México es distinta, pero en los países de América del Sur claramente esta es la situación. Distintos menús de política comercial, pero patrones de especialización respecto al resto del mundo similares y niveles de comercio intrarregional bajos, muy bajos. En el caso de los países todavía del Pacífico, de América del Sur, mucho más bajos que en el Atlántico, ¿no? En los nuestros son bajos, pero los de allá, no sé, tú me dirás, la comunidad andina tendrá un 9, un 10% de comercio intrarregional. El comercio en el mundo es un fenómeno de vecinos, es un fenómeno geográfico. La geografía en el comercio funciona y la expresión geográfica de la geografía en América del Sur quizás tiene que ver, como Andrés decía, con nuestra geografía. Somos un continente alargado, nuestras capitales están lejos, hay distancias, tenemos cordilleras, tenemos ausencia de infraestructura, tenemos un conjunto de debes en materia de otros elementos de la integración que hacen que nuestro comercio sea bajo. Y este comercio bajo y estos bajos niveles de integración que contrastan con ese barroquismo institucional que tenemos, ¿no? Esa cuestión casi de realismo mágico de García Márquez, que son las instituciones, ¿no? Yo hace poco estuve, hace unos años, he ido a Quito a dar clases y he estado en lo que se llama el punto cero, en Quito, ¿no? Donde está el edificio de la UNASUR. Un absurdo, una cosa, 200 o 300 millones de dólares que se gastaron en un edificio montado en el aire que tiene la forma de Sudamérica, un verdadero despropósito. Es quizás una metáfora de cómo nosotros hemos nuestros esfuerzos en materia de integración, ¿no? Estructuras vacías y un comercio intrarregional inexistente. Este comercio intrarregional inexistente, que tiene que ver con, entre otras cosas, entiendo yo, la baja credibilidad de los acuerdos que hacemos entre nosotros, lo desviadores que somos en materia de cumplimiento de reglas, el hecho de que, no nos podamos comprometer en una infraestructura más interconectada, es de alguna manera una de las explicaciones de por qué nuestro patrón de especialización es el que es. Porque las cadenas globales de valor que mencioné en segundo lugar son, sobre todo y primero que nada, cadenas regionales de valor. El comercio se fragmenta primero a escala regional.
lo que ocurre entre Corea, Japón y China, esa intensidad de interrelaciones industriales, ocurre en esa región. Sí que vienen insumos de Europa y de Estados Unidos, pero la conectividad fuerte está ahí. Lo otro es el nudo de conectividad y de vínculo interindustrial de la Unión Europea, o lo que ocurre en el NAFTA. Y nosotros acá tenemos un vacío, y esa es nuestra pendiente. Tiene que ver con las instituciones que he creado, pero tiene que ver sobre todo con algo que la realidad nos... Digo, lamento terminar, quisiera terminar con una nota un poco más optimista, pero lamento, pero estamos realmente en una situación de una gran inestabilidad política en la región, como hace muchas décadas no vivíamos. Ustedes son contemporáneos de esto. Y la inestabilidad política de los países nuestros, en particular quizás los uruguayos seamos un poco más amplificadores de esta situación porque estamos entre Argentina y Brasil, ¿no? Y la situación de la inestabilidad política de nuestros socios hoy es grave, y lo que tenemos que hacer, yo diría, en materia de integración hoy, en Uruguay es control de daños, digamos, tratar de pasar esta situación lo más tranquilo posible y saber que, obviamente, la única nota que voy a decir de Uruguay, ya me he reiterado de decirlas tantas y retantas veces, muchas veces junto con Ignacio, de que tenemos que levantar la cabeza un poco en materia de integración internacional y tener otras modalidades de inserción y sobre todo acceder a los mercados asiáticos que compran lo que nosotros vendemos, que son alimentos, y hay muchos rivales exportadores de Uruguay que están accediendo a ese mercado internacional en condiciones preferenciales, y cuando un rival exportador accede en condiciones preferenciales al mercado de uno se queda fuera del mercado si no tiene el acuerdo. Muchas gracias, Marcel, por estos comentarios tan interesantes de la presentación de Andrés, bueno, y que mucho más también, vierte sus experiencias en los temas de comercio internacional. Tenemos 10 minutitos más allá del espagueti y las lasañas, que te habrá dado hambre. Tenemos 10 minutitos para preguntas, así que aprovechemos a estos dos expertos, comentarios y presentaciones para hacer preguntas vinculadas al contexto, dudas que les hayan surgido o comentarios, tampoco tienen por qué ser preguntas. ¿Quién rompe el hielo? ¿Quién se anima? Sí. Yo, dos preguntitas. Una es referida a la energía, o sea, un elemento que no lo sentí nombrar, para mí es clave en lo que yo considero, de cierta forma, después de estar 40, 50 años en integración, parte fundamental del fracaso de la integración, ¿no? O sea, que no nos hemos podido poner de acuerdo en acceder a los recursos energéticos. Un comentario sobre ese tema. Sí. Bueno, gracias, muchas gracias. Como dicen a veces los políticos, agradezco su pregunta porque me permite decir un par de comentarios en otra capacidad que tuve de poder dirigir el Ministerio de Energía en Chile. Y trayendo esta experiencia de integración, la verdad es que ahí hay un espacio propicio sin duda para darle una concreción a la integración, dado las ventajas comparativas y la complementariedad que tiene la región, y que uno pudiera teóricamente en consecuencia imaginarse una integración que tenga un valor importante en materia de recursos energéticos, sin duda. Yo creo que al final las brechas que podemos tener en materia de integración en ese sector tiene que ver con lo mismo que hemos conversado aquí y que tiene al final un correlato desde el punto de vista de la concreción y la voluntad política o la no voluntad política de poder resolver temas. Una de las fronteras más largas del mundo es la que tiene Chile con Argentina, no sé cuántos, pero es de las más largas del mundo. Y a pesar de eso y de la complementariedad que tiene Chile con Argentina, nosotros, por ejemplo, en nuestro país no tenemos hidrocarburos, salvo en Magallanes, en el norte, en el sur de nuestro país, que quieran algún día ir, algunos chicos cuando salgan de la universidad, les aprovecho de recomendar la Patagonia, muy bella. Salvo allá que hay un gas natural, en fin, para esa región, pero que no hay cómo traerla a otro lugar porque no hay conectividad. Y al otro lado de la frontera en Argentina sí que hay, ¿no? Y ahora hay bastante.
en Neuquén sobre todo. Y nosotros tuvimos una experiencia tremenda, que fue muy importante por 10 años, pero que de un día para otro nos cortaron la llave. Entonces, con un drama muy grande desde el punto de vista económico y político, hay que retomar eso y hay que ponerle voluntad política en la mesa. Pero lo que decía, en una frontera tan larga, nosotros tenemos una conexión eléctrica que la construyó además una empresa, no la construyeron no fue impulsada desde el punto de vista de los reguladores o del Estado, la construyeron unas empresas mineras, Con Chile, con Perú, no tiene ninguna conectividad energética de ningún tipo, ni eléctrica, ni de gas, con Bolivia tampoco. Entonces, eso es el ejemplo desde allá del sur, ¿no? Pero tampoco es que exista mucho. Bueno, en Mercosur hay quizás más experiencia en ese sentido. Pero en el Pacífico, por ponerlo en el Pacífico hay muy poca conectividad energética, salvo Perú con Ecuador, que tiene algo también. En el norte no hay mucho. Y sin duda que hay allí un potencial importante. No hay no hay multilateralismo energético institucional en la región. Existe algo de los andinos, en Mercosur, pero no existe una mirada más global sistémica en ese sentido. Tipo IRSA, que es toma de infraestructura, de carretera, no existe una mirada global, por lo tanto tampoco existe esa concepción desde lo político institucional. Entonces, quizás el pragmatismo, para terminar esta idea, es que esto se tiene que construir bilateralmente, y bilateralmente supone comunión de intereses políticos que en nuestra región, además, lo que sucede, no solo que hay incertidumbre, en fin, y fragmentación, sino que hay fundación muchas veces de países cada periodo muy breve. Entonces es muy difícil. Estos proyectos de infraestructura son proyectos de mediano y largo plazo, y por lo tanto uno tiene que conseguir esto con esa perspectiva política. Y como nuestros países se refundan cada cierto tiempo, a veces es difícil también conseguir en ese contexto este tipo de proyectos. Sí, yo creo que el ejemplo es útil, todo lo que refiere a infraestructura energética y de transporte y de redes, porque creo que de alguna manera con este problema nos vamos a enfrentar una y otra vez, y si no somos capaces de construir compromiso justamente en este tipo de obras para de alguna manera señalar que queremos crear credibilidad en los procesos de integración. Uruguay tiene el tema, por ejemplo, de la interconexión eléctrica con sus vecinos, ¿no? Y la interconexión eléctrica entre los países del Cono Sur es una cosa relativamente evidente. También en es también justo señalar de que ha habido enfrentamiento en términos de las estrategias energéticas, ¿no? Recuerdo la cumbre energética que se hizo en Isla Margarita por parte no sé si en ese momento la Comunidad Sudamericana o ya esta era una cumbre de la Comunidad Sudamericana previo a la creación de la UNASUR, en donde hubo un enfrentamiento bastante evidente entre la estrategia en ese momento de Venezuela y la de Brasil, ¿no? En materia energética. Contestaba aquel, es decir, es muy curioso lo que hicimos con el IRSA, ahora que lo menciona, que los destruimos, ¿no? Que era una gran iniciativa en esta dirección y que el proceso de creación de la UNASUR lo destruyó, y para sustituirlo por proyectos francamente delirantes, como fue el proyecto del gasoducto del sur de Caracas a Ushuaia, un proyecto realmente delirante, ¿no? Es decir, sustituimos procesos encaminados de construcción de infraestructura regional por un cambio de rumbo que no dejó nada y que destruyó lo que había antes. Yo creo que no hay otra alternativa que volver a esa iniciativa, ¿no? Que al mismo tiempo que tenía a los gobiernos, tenía organismos multilaterales de apoyo como el BID, la Corporación Andina de Fomento, creo que estaba la OEA también en la Secretaría del IRSA. Estaba todo dotado para poder poner en funcionamiento proyectos multipaís en materia de transporte carretera, pero también en materia energética y en materia de telecomunicaciones, y eso quedó totalmente discontinuado. Tenemos espacio para una pregunta más. Hay dos, bueno, bien cortitas, así nos da para las dos. Ramiro y después Ricardo. Bueno, primero que nada, muchas gracias, agradecer, un placer como siempre acá en las actividades organizadas por Ignacio, escuchar a Reboledo y a Marcel, siempre un gusto.
concretamente y cortito, me pregunto, me cuestiono y les pregunto a ustedes cuál debería ser el papel de la OMC, cómo debería reconvertirse la OMC. Se ha dicho que bueno, queda un poco como relegada en el tiempo, anquilosada tal vez con las materias que trata frente a las nuevas problemáticas, a las nuevas realidades comerciales. Lo único que se ha rescatado en años es el acuerdo de facilitación de comercio. Por ahí se habla que tal vez la regla del consenso, digamos, el apoyo de una masa crítica de miembros para que salgan algunas iniciativas. A ver, ¿cómo le ven ustedes que esta OMC debería ayornarse en momentos justamente de que está siendo tan interpelada sobre todo por los jugadores más importantes, ¿no? Gracias. Tomamos, Karina, también la de Ricardo, así ya después respondemos las dos y cerramos. Felicitaciones por las buenas presentaciones. La mía es una pregunta difícil. Dado que Uruguay queda un poco entrampado ahí en esa situación de Mercosur, con vecinos que están incluso transitando momentos difíciles. Se ha hablado mucho de que China quiere negociar con Uruguay, que Uruguay debería negociar, se han demostrado por Cancillería deseos de avanzar. ¿Podría sostenerse que sería conveniente hasta para Argentina y Brasil admitir que Uruguay negociara un acuerdo comercial o un TLC parcial acotado con China para luego venir el Mercosur para negociar por encima de eso con un mayor conocimiento de lo logrado, dado que Uruguay es una economía chica y no va a gravitar sustancialmente esta relación? Bueno, gracias. Respecto a esta última pregunta, será algo que resuelva institucional y políticamente Mercosur. Yo sinceramente creo que incluso desde el punto de vista fáctico, la lógica del mercado común y el arancel externo aduanero hoy día tiene tal perforación que uno pudiera imaginarse un Mercosur que sea y que quede estacionado en la zona de libre comercio. Pero eso es una decisión, o sea, tiene esa concepción, pero tiene una decisión política. Ahora, solo un dato: Uruguay negoció con Chile, Argentina negoció con Chile, ahora, estos años, Brasil está negociando con Chile. Es verdad que lo arancelario y la apertura en ese contexto está resuelta en el acuerdo Chile-Mercosur, pero son acuerdos bilaterales y son acuerdos en consecuencia por fuera de la lógica de la negociación dentro del grupo como tal, y por lo tanto ahí hay una señal en ese sentido. Y lo que está negociando Chile hoy día con Brasil y que negoció con Uruguay es muy equivalente a lo que negoció con Argentina, muy equivalente a lo que negoció con Uruguay. Por lo tanto, ahí hay un paso, hay un guiño en ese sentido, creo yo. Por lo demás, si uno lo pone en estos términos que conversaba yo hace un rato, es una expresión de convergencia también. Entre, en este caso, Chile, en fin, con una geometría distinta, pero una expresión de convergencia. Por lo tanto, creo que tiene sentido y es posible hacerlo a la luz de esta experiencia. Y además creo que tiene todo el sentido y es necesario negociar con China. Eso, sin duda, creo que además el fantasma de China tradicional no es tal. Hoy día muchas veces dentro del debate público hay consideraciones en que China no es el causante, por ejemplo, de esta ultra competitividad de manufactura liviana como lo era hace un tiempo atrás. Hoy día el sudeste asiático, hoy día China está en una frontera tecnológica distinta y además la experiencia de Chile. Los chinos son súper pragmáticos y por lo tanto es posible negociar con ellos un acuerdo pragmático. No es lo mismo negociar en ese sentido con Estados Unidos, incluso con Europa, que colocan muchas veces los principios, el interés económico también. Con China es posible, nosotros negociamos un acuerdo en etapas. Negociamos un acuerdo en bienes, después servicios, inversiones, le fuimos metiendo bien, o sea, muy pragmático. Y además, la última parte del mito de los chinos, ellos son pro libre comercio, no son proteccionistas, son pro libre comercio. Es como cuando, nada que ver, pero es como cuando dicen que estos acuerdos de libre comercio no son progresistas. Son exactamente eso, son progresistas. A propósito del clivaje político derecha-izquierda, en fin, Chile, todo su cambio y su apertura la hizo en una coalición de centro-izquierda. Y el libre comercio es progresista y es integrador.
Lo que no es justamente el proteccionismo. La que hace el proteccionismo justamente es la paradoja que protege al grande y desprotege al consumidor pobre. Por lo tanto, es una contradicción al progresismo en ese sentido. Este aviso comercial lo aprovecho de pasar a propósito de que muchas veces las etiquetas del libre comercio creo que están mal puestas en ese sentido. Respecto a la OMC, es súper difícil porque al final la OMC es una suma de países, más que una entidad propiamente tal. Tendrá una secretaría y todo, pero es una suma de países. Por lo tanto, depende de la voluntad política de los países. No solo no hace norma, sino que, por ejemplo, los americanos, Estados Unidos, le puso una bomba al órgano de apelaciones, con esta cosa que no ha ¿cómo se llama?, nombrado no a los árbitros, y por lo tanto lo único que funcionaba, que era las controversias, tampoco está funcionando. Yo creo que lo que uno debiera hacer en la OMC es ser subregional y sectorial, es decir, negociar acuerdos del tipo facilitación de comercio, del tipo compras públicas, y los que quieren estar, que estén. Eso creo que es lo pragmático y posible hoy día. Sí, respecto a la OMC, yo coincido con Andrés, creo que no deberíamos ser tan duros en la evaluación de su rol hoy. Yo creo que la OMC sigue cumpliendo un rol fundamental en las reglas del comercio mundial, sobre todo en materia de bienes. Creo que sería muy bueno para el futuro de que se siguiera haciendo mover el mecanismo de solución de diferencias de la OMC y que hubiera controversias sobre estos hechos de unilateralismo agresivo y de guerra comercial. Creo que eso fortalecería el sistema multilateral, y es posible de que a futuro esta estrategia no de ir en acuerdos integrales, paquetes, sino en este mecanismo de ir por tema o por asunto con adhesiones voluntarias, puede ser una tecnología pragmática que permita salir del tema de no poder cerrar rondas. En relación a la pregunta de Ricardo, yo creo que hay como distintas opciones, ¿no? Una opción que es para todo el Mercosur, superadora, digamos, que yo trataría de convencer a los brasileños y los argentinos de que eso es lo mejor para todos, que el modelo, que la unión aduanera como modelo de integración es un modelo totalmente obsoleto, de que tenemos que ir hacia una modalidad más parecida al Acuerdo Europeo de Libre Comercio, con armonización de la política comercial, pero con libertad de negociación. Eso podemos tener éxito o no en la negociación, por lo tanto hay que tener un plan B, un C, un D, hasta un Z. En esa gradación de posibilidades, creo que la posibilidad de replicar la tecnología que se usó con México estaría como disponible y va en línea con lo que planteaba Ricardo, es decir que hacemos algún acuerdo marco general y después dejamos distintas velocidades con un waiver, una autorización a la negociación. Yo creo que en esa dirección tendría que haber mucha inteligencia diplomática por parte de Uruguay para conseguir alguna ventana de ese estilo, para que el propio proceso mostrara o revelara que también eso generaría los incentivos propios para movilizar los intereses domésticos de Brasil y de Argentina, hasta que alguien lo rompa, ¿no? Tal como van las cosas, puede ser Uruguay o nosotros podemos mirarla así, y es muy difícil decir cualquier cosa sobre el futuro de Argentina hoy, diría, es temerario, pero si llegan a tener algún tipo de verosimilitud este modelo de ajuste y de salida, yo creo que la primera agenda pendiente para restablecer un proceso de inversión en Argentina es cambiar radicalmente su modalidad de inserción internacional y superar la situación. El principal país hoy que tiene eso como una losa arriba de su crecimiento y desarrollo es Argentina, porque Uruguay, de algún modo, nosotros hemos hecho mucho unilateralismo perforador, que estén grabando, hemos hecho mucho internacionalización propia por fuera del Mercosur, que es lo que nos dio los grados de libertad para poder tener el crecimiento y el desarrollo que hemos tenido. Es decir, nos salimos de dos economías terriblemente cerradas como son Brasil y Argentina. Creo que después de esta excelente conferencia con dos verdaderos expertos vamos a poder comer esas lasañas o esos espaguetis mucho más reconfortados, así que Andrés, agradecerte nuevamente tu participación.
todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos.